Todos hemos oído hablar de que el café nos ayuda a despertarnos, pero ¿por qué esto es así? Hay personas que aseguran que necesitan café para funcionar por la mañana y es posible que si tú consumes café de manera habitual lo hayas experimentado en tus propias carnes. Aunque hay que tener en cuenta que no todo el mundo responde igual al café, es verdad que en rasgos generales el café sí que nos ayuda a despejarnos, a sentir menos sueño. ¿Pero cómo es esto posible? Bueno, pues como no podría ser de otra manera, esto es gracias a la cafeína. Alrededor de 30 minutos después de tomar cafeína empezamos a notar ya sus efectos, que suele ser un mayor nivel de alerta y una disminución de la somnolencia. Pero vamos a conocer un poco más de cerca a la cafeína. La cafeína es una molécula que tiene esta pinta y resulta que se parece bastante a otra molécula que tenemos en nuestro cuerpo, que es la adenosina. Por lo que la cafeína puede unirse a los receptores de la adenosina, pero sin llegar a ejercer su función. Por lo tanto, los bloquea, impide que la adenosina ejerza su función. Pero para entender por qué el café nos despierta, es importante entender primero qué función tiene la adenosina. Puede que la adenosina no te suene, pero es una molécula que está en todo nuestro cuerpo, no solo en el cerebro, y según dónde actúe, pues tiene una función u otra. Todas las células de nuestro cuerpo usan la adenosina como un mecanismo de señalización para dar una pista de qué tiene que hacer la célula. Pero es precisamente en el cerebro donde existen más cantidad de receptores para esta adenosina. Y en esto nos vamos a centrar, en el cerebro, como siempre, porque además los efectos del café de despertarnos tienen que ver con el efecto de la adenosina en el cerebro. En el cerebro, la función principal de la adenosina es actuar como modulador de las sinapsis. Si has llegado hace poco a este canal y no sabes lo que son las sinapsis, pues puedes ir a ver después este vídeo para que te quede más claro, pero así a grandes rasgos las sinapsis son los puntos de comunicación entre dos neuronas que no llegan a tocarse. Las neuronas se comunican entre ellas principalmente mediante neurotransmisores, que son moléculas que viajan de una neurona a la siguiente. Pero además de esos neurotransmisores, existen neuromoduladores, que son moléculas que se encargan de regular esa comunicación y por tanto la actividad neuronal. Por poner un símil, si un neurotransmisor fuera un mando a distancia que te permite encender o apagar la televisión, un neuromodulador te permitiría ajustar el brillo, el contraste, ese tipo de cosas. Y uno de esos neuromoduladores es efectivamente la adenosina. Tradicionalmente se ha considerado que el papel de la adenosina es reducir la actividad de sinapsis excitatorias, es decir, inhibir la actividad neuronal. Aunque esto es un poco más complejo porque también existen diferentes tipos de receptores de adenosina y cambia un poco la función, pero a grandes rasgos vamos a quedarnos con eso, que en general la adenosina podríamos decir que baja la actividad neuronal. La adenosina no está ahí siempre presente en las mismas cantidades, sino que sus niveles van fluctuando. La adenosina es una molécula que se produce como consecuencia de la degradación del ATP para conseguir energía. El ATP, también llamado adenosin trifosfato, sus siglas significan eso. Y como su nombre indica, pues es una molécula formada por una adenosina unida a 3 grupos fosfato. Y cuando se utiliza el ATP para obtener energía, pues se eliminan los grupos fosfatos y nos quedamos con adenosina. Y entonces esa adenosina que se va produciendo a medida que se utiliza energía va a dar una señal a las neuronas para que bajen marchas, y a lo largo del día, como consecuencia de nuestra actividad diaria, se iría acumulando más y más adenosina y eso también provocaría que nos entrara el sueño. Por supuesto, no es el único factor, porque hay que tener en cuenta que tenemos un reloj biológico dentro de nuestras células que hace que tengamos unos ritmos circadianos y además ese reloj biológico se ajusta con la luz exterior, pero bueno, la adenosina juega un papel muy importante en que nos entre la somnolencia al final del día cuando hemos tenido un día ajetreado. Durante algunas fases del sueño se reduce mucho la actividad neuronal de nuestro cerebro
y por supuesto tampoco nos estamos moviendo, así que estamos ahorrando ese gasto de energía y a la adenosina le da tiempo a irse eliminando porque no se va formando nueva adenosina, así que la iríamos eliminando de nuestro cerebro y al despertar pues estaríamos un poco ya más frescos. Entonces, ¿todo esto qué tiene que ver con el café? Pues la cafeína, al ocupar los receptores de la adenosina, no deja que ésta mande una señal a nuestro cerebro de que estamos cansados. Ojo, eso no quiere decir que no lo estemos, por lo tanto, tomar café nos ayuda a despistar un poco al cuerpo y a seguir para adelante, pero a largo plazo no es un remedio porque nuestro cuerpo notará los estragos del cansancio. Además, hemos dicho que los receptores de la adenosina no están solo en el cerebro, también hay por todo el resto del cuerpo, por ejemplo también en el corazón. De ahí que la cafeína puede aumentar el ritmo cardíaco y producir incluso taquicardia en algunas personas. Otra cosa a tener en cuenta es que si empezamos a consumir café de manera habitual, nuestro cuerpo se acaba acostumbrando a ello. ¿Por qué? Porque empieza a producir más receptores de adenosina. Por lo tanto, quedan huecos libres a una misma cantidad de cafeína para que la adenosina se una y ejerza su función. Por eso, con el tiempo, nos acostumbramos al café y necesitamos dosis más altas para llegar a conseguir ese mismo efecto que antes a lo mejor con una tacita de café ya conseguíamos. Esto es lo que se llama la tolerancia a una sustancia. Y por último, hay que tener en cuenta que la cafeína no está solo en el café, también está en el té, las bebidas energéticas, en las bebidas de cola, en el chocolate incluso. Y he dicho en el té porque el té, aunque a veces hablamos de que tiene teína, en realidad desde un punto de vista molecular la teína es lo mismo que la cafeína, simplemente pues que tiene un origen diferente, pero es la misma molécula. Por supuesto, la concentración de cafeína va a variar mucho de un producto a otro, no es lo mismo té que tiene mucha menos concentración de cafeína que el café, que una bebida energética que tiene mucha cantidad de cafeína. Así que resumiendo, el café te despierta porque la cafeína se une a los receptores de adenosina impidiendo que ésta ejerza su función de inducir el sueño. Espero que te haya gustado este vídeo, si es así dale a me gusta y comparte con amigos a los que les pueda interesar, y si has llegado hace poco a este canal y te gusta la neurociencia y la psicología, pues te invito a que le des al botón de suscribirte porque estos son los temas precisamente que trato aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.